una visión particular y extraña sobre el urbanismo en Compostela. Parte de cuando la ciudad aún duerme, con los puestos ambulantes cerrados, las carpas sin usar y los objetos a la venta sin exponer. Todos son refugios, construcciones efímeras que contrastan con el paisaje de la globalización. Desde una mirada realista, el creador los ensalza y transforma en arte. Firma destacada del realismo español contemporáneo, el madrileño Norberto González nos habla de su primera individual en la compostelana Galería Espacio 48. Bienvenido a Espacio de Arte, Norberto. Muchas gracias, Fátima. Encantado. Empezamos por un cuestionario breve para conocerte. Estudioso, investigador, viajero impenitente y urbanita. ¿Realmente eres así? Sí, supongo que sí, podría decirse que sí. Siempre he tenido interés desde que tengo memoria en la captación de la imagen que me rodea, y la pintura ha sido un canal siempre muy lírico, muy entrañable para mí, y bueno, pues no me he separado de él hasta ahora. ¿Vienes mucho a Galicia? ¿Qué es lo que más te gusta de nuestra tierra? Pues en general la vinculación que tengo con Galicia es, podría decirse que es más a nivel de la atmósfera o de la climatología, porque tiene mucho que ver también la climatología en la forma en la que abordo el paisaje en la pintura. Y el paisaje del norte, en general, de las zonas del norte, siempre me ha llamado especialmente la atención en lo que se refiere a su comunicación visual o gráfica con la historia del paisaje, de la pintura de paisaje. Y por alguno de tus lienzos no pareces muy optimista por eso de reflejar el paisaje postindustrial, pero en definitiva eres de los que ve la botella medio llena o medio vacía. Pues digamos que por naturaleza tiendo a verla medio vacía, pero me esfuerzo en la medida de lo posible, y la pintura es un camino muy fértil para ello, en llenar esa botella lo máximo posible. Para eso es importante el sentido del humor, más o menos evidente, que también pretendo que esté siempre en el ejercicio de la observación de la pintura y en la imagen. Y es un esfuerzo y un camino por ser optimista, ese es el proceso. Gran lector, seguro que ahora, ya que se avecina el verano, ya tienes preparadas esas lecturas para el momento. Bueno, pues últimamente he tenido bastante relación o afinidad con la corriente de investigación a nivel de plástica, y a nivel también literaria, sobre el resultado del paisaje en los últimos años. Y he sido siempre también, he tenido mucho de referencia desde el principio con la escritura de Rafael Argullol, por ejemplo, con la fotografía de Julia Schultz, o con, no sé, te podría citar como referencia que tengo pensado volver a releer El aparato de vuelo rasante de Ballard, que es una gran novela, y tenía pensado, es la que me he traído ahora para volver a releer, que ya releí en su momento, pero creo que es el momento de volver a hacerlo. Y yo de Argullol sí que veo reflejos en tu pintura, ¿eh? Sí, ¿verdad? Has recibido importantes galardones: Premio Internacional Alcázar de San Juan, Premio BMW y más, ¿eh? ¿Qué valoras tú en tu pintura? ¿Cuál es el mérito para ser tan premiada? En realidad, el premio BMW no es, el premio como tal no lo tengo, es una mención de honor, lo que me dio, me han dado en dos ocasiones. Es una convocatoria muy importante a nivel pictórico, pero en realidad los premios son
bueno, la pintura, y como supongo en otras disciplinas también, es bastante aleatorio, es una lotería. Entonces, bueno, es un estímulo. Sí, sí. Las convocatorias, ya que no hay muchas en nuestro ámbito, en nuestra disciplina, no hay demasiadas, podría haber algunas más para estimular, ya digo, el oficio, etcétera. Quizá el arte en la actualidad va por otros derroteros, utiliza otras disciplinas, y la pintura pues está, digamos, luchando por volver a reencontrar su espacio. Antes era algo que le pertenecía, el arte y la pintura era algo como bastante obvio. En la actualidad se puede decir que hay muchas más disciplinas, y sí, y es normal que las haya, ¿no? Entonces la pintura busca de nuevo, está buscando de nuevo su lenguaje, su espacio. Y debería de haber más convocatorias que un poco pues animaran o estimularan a los artistas a continuar por este medio. Entonces, bueno, una vez que las hay es un estímulo para continuar trabajando, pero bueno, los resultados buenos y malos al final es un jurado, es una votación más como tal, pues no es, obviamente no es objetiva, y bueno, es un estímulo para continuar trabajando y para intentar comunicarte, que tu obra se vea, que la conozca otra gente, que haya esa conexión entre, o que se busque por lo menos esa conexión entre la construcción, ¿no?, en el proceso de la pintura y la recepción en el espectador, y nada más. Luego si se premia, pues bien, y si no, pues también, no pasa nada. Hoy vienes muy vestido de Santiago, ¿eh? Sí. Tú cuando te vas a tu tierra, ¿qué te sueles llevar? Así como recuerdo especial. De aquí. Pues lo que me llevo sobre todo es, bueno, aparte de los motivos más prosaicos, pero que son igualmente importantes, que es lo bien que se come y se bebe aquí. Y eso es una de las razones importantes por las que me gusta venir aquí, por su gastronomía y sobre todo por el paisaje. Me llevo muchas imágenes que continúo o que albergo ahora para empezar un nuevo proceso, sobre todo también de una cosa que me interesa mucho, que es particularmente de aquí, de Galicia, que quizás te debería haber comentado antes, pero realmente me viene ahora a la cabeza, que es esa arbitrariedad en los contrastes de los distintos elementos arquitectónicos que se encuentran en el paisaje gallego, y que particularmente son más específicos aquí y no en otras partes, ¿no? Tampoco sé muy bien por qué, pero ese contraste entre lo urbano y la naturaleza, ese choque que a veces genera imágenes que transforman el paisaje de una forma espectacular, o de una forma íntima, o de una forma, en cualquier caso, inquietante, y en cualquier caso también muy atractiva. Esos contrastes entre cómo avanza, cómo se extiende la ciudad, el desarrollo tecnológico, la globalización, y cómo se encuentra con el mundo natural al que se ha visto invadido su espacio. En ese intersticio, en esa grieta, es donde surgen combinaciones de paisaje como los refugios, como la parada de autobús que se queda abandonada en medio del campo, porque realmente la organización estructural de la carretera tiene que ir por otro sitio, y se generan esas especies de imágenes que son tan reales como surrealistas al mismo tiempo. Ya que hablas de refugios, pasamos a analizar eso, tu obra. Que precisamente has titulado Refuxios en galego, porque son esas construcciones efímeras que tanto te interesan y que has buscado no solamente aquí en Santiago, sino que has presentado tu serie de Florencia. El concepto básico es el habitáculo efímero, o el habitáculo transitorio, algo que se construye para albergar un evento, o para protagonizar un intercambio de objetos, o para organizar algún tipo de evento, o una especie como de escenario.
esos cubículos, esos habitáculos a los que yo llamo arquitecturas, pero que sin embargo también son vehículos porque acaban teniendo también ruedas y acaban moviéndose, parten de la idea del concepto de ciudad ocasional, lo que en inglés se llama POSIT o han llamado POSIT City, que es un gran proyecto en el que los artistas de todo el mundo han observado o han proyectado sus miradas sobre esas ciudades o sobre esos movimientos concretos o efímeros que se producen sobre las ciudades y que la transforman durante un tiempo determinado y transforman como tal el paisaje. Dentro de ese concepto de ciudad ocasional, el concepto de refugio es algo que va en esa onda, en ese camino, pero tiene más que ver con la idea del escenario, de los momentos concretos en los que, por ejemplo, en el caso de la serie de Florencia, los puestos que son artesanos, que están hechos de madera, la mayoría de los casos son de origen muy humilde, que tienen muchos años, y que todos los días se cierran a la misma hora y te quedan esa idea o esa imagen del escenario, de que la función acaba por hoy y de que mañana será otro día y de alguna forma concretan en esa especie de idea de casa, de habitáculo en el que se guardan cosas, en el que pueden ser objetos o pueden ser las propias personas o pueden ser, en definitiva, las mochilas. Utensilios pero son las mochilas que todos guardamos, en las que guardamos nuestras cosas. Sí, sí. Como también te has fijado, porque has retratado Santiago de Compostela, la Plaza de la Quintana, en ese paso previo, por ejemplo, a celebrar unas fiestas tan importantes como las del Apóstol. Eso es lo que me llama la atención, en ese sentido, es un momento distinto en el que observamos algo que es cotidiano, un puesto ambulante, estamos acostumbrados a verlo abierto, a verlo dentro de una calle en el que se produce el intercambio. Pero el momento en el que se cierra el puesto, en el momento en el que se provoca una imagen totalmente distinta, que tiene mucho más que ver con lo espiritual o con ese momento íntimo, personal, ¿no? Y el momento del escenario vacío, en el momento en el que casualmente pasas por allí, lo están montando porque todavía no han empezado las fiestas, estaba medio lloviendo y estaba la cosa como medio recogido. Ese momento me parece muy especial. Y mágico, consigues crear esa magia. Nos llama también la atención en estas vistas de paisajes urbanos ese punto de vista sumamente bajo, esos grandes angulares que supongo que será para incrementar la perspectiva arquitectónica. Es una forma de abrir la ciudad, abrir el panorama o de alguna forma respirar más el aire que se produce a la hora de tener contacto activo con un paisaje que de principio te sobrecoge a la vista. Recogerlo eso en la pintura le hace al espectador más pequeño. Y al hacerse más pequeño, pues su punto de vista va siendo cada vez más bajo. Es una analogía casi como una broma, podría decir yo, que desde tiempo hice a través de analizar el cuadro El monje a la orilla del mar de Caspar David Friedrich, ¿no? Ese monje pequeñito que acaba siendo una especie de resumen de la idea del romanticismo, de la idea de la naturaleza que sobrecoge al ser humano, y de alguna forma ese punto de vista abajo es que ese pequeño monje está mirando el paisaje también ahora. Sí. Vamos a hacer un pequeño paréntesis y nos adentramos en Espacio 48 para escuchar a Ana Pérez Varela. Esto es lo que nos dice. Refugios es el nuevo proyecto expositivo de Norberto González que tenemos aquí en la Galería Espacio 48. Es la primera vez que tenemos una exposición individual de este artista y bueno, después de colocarla en este espacio creo que podemos distinguir un poco tres núcleos temáticos. En primer lugar tendríamos una pared en la que los protagonistas son los coches. Quien conoce un poco la obra de Norberto González sabe que el coche es como un poco su pequeña obsesión, aparece
muchísimas veces repetido. En algunos casos lo coloca como protagonista, recortado sobre fondos neutros, y en otra pues más inserto en lo que es el contexto urbano, en este caso de la autopista, con esa gran vista de parabrisas que hace en carretera de La Coruña. El coche es, dentro del contexto de esta exposición, pues no deja de ser un refugio en el que la gente se cobija, se traslada de un lugar a otro, etc., ¿no? En segundo lugar, tendríamos un poco estas vistas de la ciudad de Santiago, y a priori podría parecer un tema bastante complicado, sobre todo en cuanto a innovación, porque bueno, de Santiago se ha pintado de todo y de todas las maneras posibles, y sin embargo yo creo que Norberto consigue cosas muy interesantes. Por ejemplo, en esta vista de la Plaza de la Quintana uno se esperaría un poco ver ese escenario con la arquitectura barroca, y sin embargo el protagonismo de la obra se lo lleva ese escenario para las fiestas del Apóstol, para los conciertos, el puesto de Coca-Colas, la furgoneta de montaje, ¿no? Son elementos que chocan un poco con lo que es el contexto monumental de la ciudad, pero que dialogan con ella todos los días, que se montan, sirven a su propósito y luego se van, ¿no? Con ese carácter de arquitectura efímera que hilvana un poco lo que es toda la exposición. Y luego tenemos también este homenaje que el artista le hace al Lluvia, Vapor y Velocidad de Turner, cogiendo como máquina de vapor ese trenecito de turistas en el Obradoiro, ¿no? Me parece una obra, personalmente quizás sea una de las obras que más me gustan, porque es cierto que a veces Norberto describe demasiado quizás, ¿no? Y no deja mucho lugar a la sugerencia, y sin embargo esta obra me parece tremendamente sugerente. Y luego, en último lugar, tenemos una pared en la que hemos colocado obras de formato muy reducido, que son como pequeñas instantáneas de pequeños refugios que el artista se va encontrando a lo largo de su camino. Aparecen marquesinas de autobús, camiones, kioscos, vehículos, y sobre todo ese discurso que el artista hilvana con los puestos ambulantes de los mercados, en este caso el mercado de Florencia, por ese carácter que tienen, como decía, de arquitectura efímera, con esas telas, como un escenario barroco que se monta con prisas, que se recoge, que se lleva a otro lado, etc., ¿no? Yo creo que es una exposición que en conjunto ha quedado fantástica, ¿no? Y bueno, invitamos a todo el mundo a que venga a verla, porque yo creo que es una exposición que va a gustar muchísimo. Yo también opino que va a gustar muchísimo. Además es que hay pinturas para todos los formatos, desde las pequeñitas a una maravilla. Y la verdad es que la pintura en pequeño formato puedes en principio pensar que lo haces, y es cierto, porque ahora mismo, en los últimos años, es un momento muy malo en fin, en general para el mercado del arte, digamos, en el nivel en el que yo estoy. En otros niveles, pues quizá la situación no haya cambiado tanto, por lo menos yo lo desconozco, pero en un nivel así más normal o más digamos... Vamos, en España entera. El reducir el pequeño formato tiene que ver un poco con eso, pues bueno, con la cuestión económica. Pero realmente en la obra pequeña también hay un interés, por lo menos en mi parte siempre la he realizado, la he desarrollado, porque es mucho más íntima e incluso hasta el punto de llegar a la miniatura. Trabajando en la miniatura y trabajando en pequeño formato, también el tema se concentra y ¿cómo explicarlo? El resultado requiere de ese acercamiento, y es como contemplar de alguna forma una cosa incluso más valiosa de lo que a lo mejor es, por lo que tiene de eso, de miniatura, de pequeña joya, ¿no? Un icono muy pintado por ti, como bien decía Ana, es el coche como símbolo de paso del tiempo y como sustituto del hombre en todo tu trabajo. Al principio uno se plantea o intenta trabajar con elementos para intentar formar su abecedario, y que ese abecedario con trabajo se convierta en un lenguaje o en una forma de hilvanar frases o ideas, y que eso al final se convierta en un discurso que cuente algo. Entonces el automóvil empezó a ser ese pequeño abecedario de elementos,
Y ahora estoy en un momento, o me creo yo, no lo sé, en el que quiero empezar a organizar frases con ese abecedario. Y el automóvil me ayuda a generar o a poner de manifiesto esas frases que intentan ser ideas o que intentan hilvanar un discurso que comunique y que cuente algo. Sí, sí. Como el discurso que tiene sobre la ruina contemporánea, también acumulando, en este caso, lienzos de muchísima mayor escala, edificios reconocibles, pero muchos De la además historia, sí. de la historia, y también como tus propios homenajes también, ¿no? A templos antiguos, a ruinas Clásicas. Admiradas por ti y recorridas. Sí, estos pequeños elementos que son las letras del lenguaje, que son los automóviles, empiezan ya a poder insertarse dentro de un paisaje más amplio en el que hay una construcción arquitectónica. La idea de la ruina tiene que ver no tanto con esa idea clásica y romántica, digamos tradicional, de la obra hecha por el hombre que sucumbe ante el poder de la naturaleza. La idea es la construcción y la destrucción al mismo nivel. De alguna forma también era así como trabajaba Piranesi en sus cárceles inventadas. Es la idea de construir y destruir al mismo tiempo. Es ese juego de generar una situación más o menos creíble en el espacio, pero absolutamente fantástica, ¿no? Y la idea de ruina tiene una evolución en el discurso del arte contemporáneo actual, relacionada sobre todo con el resultado de las imágenes del paisaje actual que se ha generado en los últimos años a raíz de la burbuja inmobiliaria, en la que en España y en muchos otros países hay ejemplos en la historia como los reportajes fotográficos de Carlos Potorno o las fotografías de Julia Schultz-Dortmund, en la que se recoge el resultado de cómo ha quedado el paisaje actual después de no haber podido llevar a cabo proyectos faraónicos en gran parte de la geografía española. Y el resultado de eso, las imágenes que produce eso, son unas imágenes que dialécticamente son muy parecidas a las imágenes de las ruinas de Piranesi o de Friedrich o de cualquier pintor romántico del siglo XIX, ¿no? Entonces esa conexión dialéctica de las imágenes te habla de que antes el concepto de la ruina era algo que sucumbe ante la naturaleza, pero estas ruinas nuevas son ruinas que son incluso, o que lo son, antes de que la naturaleza las destruya, o sea que son ruinas antes de que lleguen a ser incluso edificios, ¿no? Ese cambio de significado es el que me llama la atención, teniendo en cuenta que las imágenes son muy parecidas en muchos años, ¿no? Nos has dado una serie de referentes en tu investigación teórica y en tu obra. Friedrich, Turner, Piranesi, pero también homenajes que has hecho en la propia exposición, por ejemplo, esa furgoneta que no lleva la cruz de las Tartas de Santiago, sino que lleva la cruz de Velázquez, y que llevas. ¿Dónde están esas fuentes artísticas? Pues obviamente las Meninas. Velázquez es sabido que lucía muy orgulloso la cruz de la Orden de Santiago, y de alguna forma en ese motocarro es donde hago mi pequeño homenaje a la figura de Velázquez a través de ese cubículo, de ese refugio, donde probablemente esté la paleta, que es una paleta milagrosa que nos enseña desde las Meninas y que, si te fijas, tiene muy poquitos colores. Y de alguna forma está, digamos, mostrando todo lo que se puede pintar y la gran cantidad de colores que se pueden conseguir con muy pocos en la paleta. Artista, investigador, profesor, ¿con qué faceta te sientes más realizado? Bueno, la docencia de alguna forma me reconecta con la realidad o con la soledad del trabajo en el estudio, porque suele ser muy común que
La pintura es un trabajo pues, que es bastante lento y bastante solitario también. Y sobre ¿no? todo cuando se toca el realismo, como lo tocas tú de esa manera tan forma, minuciosa. Sí, cada cuadro lleva un ritual y es un tiempo, todas las cosas, todas las fases tienen su tiempo y ese ritual es bastante solitario y bastante a veces incluso ingrato, ¿no? Pero bueno, la docencia en este caso a mí me ayuda a conectarme con lo que pasa, con las inquietudes que tienen pues, los estudiantes, que realmente pues, ya vas viendo la diferencia de los cambios y de alguna forma te mantiene activo, ¿no? Bueno, no tenemos más tiempo, pero nosotros nos quedamos con varios temas. Primero, que se haya editado un catálogo, un lujazo, sobre todo desde una galería particular. Y otro, que ahora te quedes en Galicia, porque Norberto ha estado vinculado mucho tiempo a la Galería Kresley, o sea que no sea la última exposición que haces aquí, Norberto. Espero, ojalá pueda, me encantaría seguir trabajando y desarrollando el tema aquí en esta tierra que me encanta. Gracias. Gracias, Fátima. Una obra con mucho contenido, la de Norberto González. Su ojo crítico y detallista capta lo que se escapa a los ojos del transeúnte. Cierta melancolía se desprende de sus recreaciones de nuestra ciudad, envueltas en misterio y magia. Se detiene en la arquitectura efímera, pero no esa de grandes fastos ceremoniales, sino en chiringuitos frágiles o refugios inestables que parecen estar a punto de derrumbarse, que existen como contraste del desarrollo globalizador. Una obra muy premiada. Si la visitan sabrán por qué. Espacio 48 les espera y nosotros también, pero la próxima semana. Hasta entonces.